Bien, al comienzo entonces del apartado 2 de la clase 1 del seminario 10 de Lacan, el seminario de la angustia, Lacan nos dice que va a construir o va a establecer una suerte de orografía, una suerte de estudio de las superficies que llevan de la inhibición a la angustia. Entonces nos dice que esas coordenadas las va a trazar entre dos ejes que son el eje de la dificultad, un eje horizontal que es el eje de la dificultad y un eje vertical que es el eje del movimiento. Porque dice todo lo que corresponde a la cuestión de la inhibición se vincula con la dificultad para moverse o con la dificultad para ejecutar las tareas asignadas al yo en pos de la autoconservación. Entonces dice, esos dos ejes van a constituir los ejes a través de los cuales se ordenan las coordenadas que llevan de la inhibición al punto o a la posición, digamos, de que el sujeto queda expuesto al mayor estado de angustia. Entonces esos dos ejes que decimos de la dificultad y del movimiento los va a trazar también considerando que van de su inicio en un menor movimiento o en una menor dificultad hacia un mayor movimiento, una mayor dificultad. Eso es lo que está trazado en estos vectores. Nos va a decir entonces que la inhibición todavía no es un síntoma, recupera, digamos, de alguna manera los planteos de Freud de inhibición, síntoma de angustia, o en su defecto nos dice la inhibición se trata de un síntoma metido en un museo, es decir, un síntoma que no produce malestar, que no provoca ningún tipo de crisis. Y este es el punto inicial de esta matriz de dos vectores o de dos coordenadas conjuntas a través de las cuales va a trazar Lacan el recorrido de la inhibición a la angustia. Va a diferenciar la inhibición respecto de lo que es el impedimento. El impedimento, que dice, se diferencia de la inhibición en tanto que el impedimento ya es un síntoma, es el impedimento para realizar algún tipo de función o de tarea que lleve de esta posición de deseo puro, de deseo no realizado, de deseo no articulado, a algún tipo de acción que implique la posibilidad de cumplimiento, aunque más no sea metafórico, de ese deseo. Entonces ubica ya el impedimento en el casillero, entre el casillero de la inhibición y entre el casillero del síntoma, y yendo de una menor dificultad para el yo a una mayor dificultad, ¿no? El síntoma presenta para el yo una mayor dificultad que una inhibición que todavía no es sintomática o que todavía no produce síntomas. El impedimento entonces sería una inhibición sintomatizada o una inhibición que se ha vuelto sintomática. Continúa por esa vía Lacan y dice, podemos agregar un casillero más en este vector de la menor dificultad a una mayor dificultad que nos acerca al casillero de la angustia, y ubica en ese casillero de la mayor dificultad posible con la que se encuentra el sujeto la dimensión del embarazo. No está hablando, digamos, de la posición de la mujer embarazada, sino que está hablando de la dimensión del embarazo subjetivo, de encontrarse embarazado por una situación o dividido subjetivamente por una situación. Por eso dices el momento de mayor división subjetiva. Y hace un juego de palabras, ¿no?, entre lo que sería el sujeto tapado de la manera más absoluta por el efecto de la barra, por el efecto de la barra que lo divide subjetivamente. Y allí ya ubica la inhibición entrecruzada con el casillero de la angustia. Ya es una inhibición que está en las postrimetrías, digamos, en las cercanías de la dimensión de la angustia, aunque dice que si bien es
una posición de barramiento subjetivo de las más acuciantes, por otra parte implica una dimensión de angustia o una dimensión del afecto de la angustia todavía leve, todavía leve para lo que es lo que va a ubicar en este casillero todavía con una X, o la angustia propiamente dicha. Del otro lado del esquema, del otro lado de esta matriz de doble vectorización, donde se ubican estas dos coordenadas de la dificultad y del movimiento, que son las dos coordenadas que conciernen al estatuto propiamente hablando de la inhibición, la dificultad y el movimiento. Del otro lado va a ubicar también en una gradación que va de menos a más, un primer casillero que va a decir, al que lo va a denominar la emoción. Esto le sirve a Lacan para separar, para dividir o para discernir claramente lo que es el campo de las emociones del campo de la angustia. Las emociones tienen una raíz etimológica que implica motión, es decir, movimiento. Entonces de ahí que Lacan llega a decir, bueno, la emoción, digamos, es el extremo más absoluto del movimiento, aun cuando no explique la acción o el movimiento físico. Aun cuando no haya locomoción, la dimensión de la emoción implica el movimiento psíquico, el movimiento interno. Siguiendo por esta vía de menor a mayor emoción, acaba de ubicar algo que llama el emoi, pero que se traduce como turbación. Por la vía de la emoción es el modo en que la inhibición se acerca al mayor grado de angustia posible, por la vía de la emoción, por la vía del movimiento. El mayor grado de angustia posible es el de la turbación. ¿A qué situación? En este texto no lo menciona Lacan, pero ¿a qué situación podemos remitir, digamos, esa turbación? Que es un movimiento, como digamos, de agitación interna, de agitación psíquica, aunque no de agitación locomotriz, aunque no de movimiento físico. Supongamos el caso de alguien que sufre algún tipo de dificultad o dificultad sexual. Supongamos el caso de los varones, por ejemplo, ¿no? Casos de las impotencias o las eyaculaciones precoces. Quien sufre de esas sintomatologías no asume la aparición de ese síntoma de manera serena, como quien puede de alguna manera haber desentramado, digamos, a qué desciframiento o a qué determinaciones inconscientes obedece esa aparición del síntoma. Lo sufre desde una perspectiva similar a la que podemos llamar de turbación, es decir, de agitación psíquica en el mayor grado de movimiento interno. Por eso se equipara, por un lado, con la inhibición, y por el otro con la angustia, con la inhibición de la función, en ese caso la inhibición de las funciones sexuales, y por el otro lado con la angustia. Pero aún así, dice, implica una angustia o implica una de las angustias todavía más leves antes de acceder al cuadrante aquí de la angustia propiamente dicha. Y va a dejar estos dos casilleros incompletos o con una X. No los va a trabajar en esta primer clase, pero sí los va a trabajar en la clase 3 y en la clase 10 del seminario, donde nos va a ilustrar respecto de dos manifestaciones que muchas veces tienen que ver con la práctica del psicoanálisis, que muchas veces son provocadas por la práctica del psicoanálisis, pero sobre todo por la mala praxis del psicoanálisis o el impas de la posición del analista. Allí va a ubicar por esta vía el acting out, por la vía de la mayor dificultad y el mayor movimiento o agitación interna, y aquí el pasaje al acto. Ambos acting out y pasaje al acto pueden ser muchas veces provocados por
el ejercicio de la praxis analítica o de las praxis psi en general, si no se toman si no se toman en cuenta las determinaciones subjetivas de los pacientes e incluso cuáles son las intervenciones clínicas desaconsejadas porque pueden llegar a producir o el pasaje al acto o el acting out. En el caso del acting out, el ejemplo más frecuente que Lacan lo menciona en el seminario 10 también, cuando analiza el caso Dora, por ejemplo, él plantea que toda la situación del cuaternario, la participación de Dora en ese cuaternario, en ese ballet de A4, en esa opereta de A4 que conformaba con el señor K, la señora K y su padre, toda esa estructura, digamos, de idas y venidas, configurarían lo que Lacan llamaría, aunque ahí no por efecto de una práctica analítica, sino por efecto espontáneo de la estructuración del otro simbólico, configurarían lo que él llamaría un acting out. Así lo menciona Lacan en este seminario. En tanto que la escena del lago y el cachetazo que se produce en la escena del lago lo identifica como un pasaje al acto de Dora. ¿Por qué hago esta identificación del acting out y del pasaje al acto con el caso Dora? Fundamentalmente porque ni el acting out ni el pasaje al acto pueden circunscribirse de manera demasiado taxativa a ninguna de las estructuras clínicas, ni a la neurosis ni a la psicosis. Muchas veces en psicopatología se ha postulado o se ha querido circunscribir el pasaje al acto al campo de la psicosis, y Lacan es claro en esto, es algo que son manifestaciones transestructurales o son manifestaciones que van más allá de la determinación de la estructura clínica y que obedecen más a la determinación subjetiva de ese paciente y a una práctica o algún tipo de intervención proveniente de algún agente representante del otro simbólico. El acting out de Dora tenía que ver obviamente con la relación de su padre con la señora K y con querer estar dando vuelta alrededor de ese deseo supuesto de él hacia ella, y el pasaje al acto, digamos, con la caída de toda esa estructura, de toda esa estabilidad imaginaria montada en ese ballet de A4. El momento de mayor embarazo para Dora se ubicaría entonces en la escena del lago, y la caída, digamos, de la estructura imaginaria y de la estabilidad imaginaria lograda hasta entonces en el pasaje al acto, que sería, digamos, la bofetada o la cachetada que Dora le da al señor K. Lacan toma otro ejemplo, digamos, también como para plantearlo en un cuadro estructural quizás un tanto distinto, como es el caso de la joven homosexual. Un caso que Lacan a veces diagnostica como de práctica perversa y otras veces lo denomina todavía como dentro del campo de la histeria. Se encuentra, si se quiere, en una suerte de frontera estructural. Se podría pensar quizá que se trata de una práctica perversa, pero dentro de una estructuración histérica, lo cual no es para nada imposible, ¿no? Y en el caso de la joven homosexual hace una distinción bastante parecida al caso de Dora cuando nos dice que toda la mostración, todo el desenvolvimiento de Dora en la ciudad en la que, de Dora no, de la joven homosexual en la ciudad donde se paseaba con la dama, con la mujer que había elegido como pareja, todo ese mostramiento delante o en las cercanías del negocio del padre o en las calles centrales de esa localidad, todo ese mostramiento configuraría el acting out. En tanto que una vez que ella es vista en esta mostración, en ese acting out, es vista por la mirada del padre, se precipita a un intento de suicidio que es arrojarse a las vías del tren, que configuraría lo que sería el pasaje al acto. Es decir, la mirada del padre desempeñando o intentando desempeñarse como el varoncito de la pareja, y el momento de mayor embarazo y la caída de la joven homosexual, el arrojarse a las vías del tren como la dimensión del pasaje al acto. Bueno, toda esta suerte, como decíamos, de orografía, de superficie que lleva de la inhibición a la angustia, o que traza, digamos, las redes en las cuales podría estar localizado, digamos, el concepto de la angustia,
es la forma en que Lacan tiene de simbolizar algo que por estructura misma, el afecto de la angustia, algo que por estructura misma carece de simbolización o encuentra impedida su simbolización. Así es que construye esta suerte de orografía en este esquema, y nos ubica de manera muy rigurosa la inhibición, el síntoma y la angustia como términos heteróclitos entre sí, como términos que no responden en sí mismos a la misma lógica, pero que se pueden articular si ubicamos estos movimientos o estas posiciones subjetivas intermedias que llevan de una de estas formaciones, de una de estas limitaciones del yo para el ejercicio de las funciones, hacia la manifestación del afecto de la angustia, tan difícil de ser captado por las redes simbólicas. Bien, bueno, si quieren consultar, hay una serie de reformulaciones que podemos revisar en la clase de consulta. Lacan ubica también esta estructura heteróclita de inhibición, síntoma de angustia en el estadio del espejo, en el grafo del deseo. Allí nos va a decir que el campo de la angustia se encuentra ante la imposibilidad de localizar el significante de la falta en el otro y la ubicación del lugar del sujeto respecto de ese deseo del otro. Angustia. El síntoma en el cierre del primer círculo, del primer piso, digamos, de la constitución subjetiva, y la inhibición en el primer eje imaginario, de las identificaciones subjetivas. Entonces, en este eje imaginario se juegan las inhibiciones. En este eje netamente simbólico de la cadena significante se articulan los dos tiempos del síntoma. Y en este eje, que es el eje del goce, o de las satisfacciones no simbolizadas, o que no alcanzan el simbolizarse por la falta del significante en el otro y la imposibilidad, por ende, de dar respuesta a la pregunta que nos formula Lacan a partir de la referencia al texto del Diablo enamorado del Cazotte, que es ¿qué quiere el otro de mí o qué me quiere? Bueno, esta es una elaboración que, si bien Lacan no la termina de producir en el seminario 10, sí vemos en la primera clase que menciona el grafo del deseo y que lo articula, digamos, a su desarrollo del concepto de la angustia, sobre todo en la parte primera de la clase, y que otros autores, como por ejemplo Diana Rabinovich, en un librito que se llama La angustia y el deseo del otro, a ver si está por acá, sí, lo puede de alguna manera llegar a formular, y me parece que es una formulación muy rica y que podemos llegar a tener en cuenta, aunque no esté dentro de lo que es nuestra bibliografía obligatoria. Bueno, con el deseo que les sea útil la clase, nos volvemos a ver en la próxima oportunidad en que esté yo a cargo de este video. Muy bien, hasta la próxima.